Today, I am in Quetzaltenango, or as locals call it, Xela, and I'm going to explore some Spanish schools here in Quetzaltenango, ¿no? Este parque central pues tiene muchos como edificios importantes. La catedral que está allá, un obelisco, ¿no?, que está dirigido a Justo Rufino Barrios, y un kiosco de una arquitectura bien interesante que me explicaron que es neoclásica atrás de mí, que parece una acústica muy buena. El sol estuvo nublado en la mañana. It was a bit misty in the morning and cold, but the sun broke in. Now it's all sunny. I just wanted to show you the Central Park in Quetzaltenango. Y vamos a explorar algunas escuelas de español. Bienvenida a Guatemala y especialmente a Xela y a la Escuela Miguel Ángel Asturias. Pues mi nombre es Miriam Ishkot. Yo trabajo en la escuela hace como 15 años y mi experiencia aquí ha sido excelente porque trabajar con estudiantes de diferentes nacionalidades es una experiencia que no te puedo contar, es sin palabras porque es multicultural y trabajar uno a uno es interesante. Entonces yo he trabajado con diferentes estudiantes de diferentes nacionalidades y para mí es un trabajo que me ha dejado muchas experiencias y mi trabajo me encanta. And now we're gonna go to the school and to talk with the director and other people in charge, and with some students maybe. Why not? So let's go and see. Vamos Miriam, gracias. Con mucho gusto, bienvenidos. Soy Edna Godínez, directora de la Escuela Español Miguel Ángel Asturias de Quetzaltenango. Bienvenidos. Y por supuesto vamos a dar un pequeño recorrido acá con las instalaciones y vamos a ver clases presenciales en este momento. Algunos otros estudiantes salieron porque tenemos un festival, una feria que es muy tradicional en este barrio, pero podemos hacer el recorrido. Ya. Today we have fewer students because some of them finished their course, some of them had activities, but it's quiet, so we're gonna meet some of the students and the director of this school will show me. Muchas gracias. En este caso, hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Mucho gusto, mi nombre es Francis, bienvenidos a la escuela. Esta es una escuela, una familia, muy bien, y son bienvenidos. Muchas gracias. El sistema, como la directora lo explicó, pues es uno a uno, ¿sí? Creemos que es más efectivo y es muy personalizado también. Sí. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Y te gustaría dar tu nombre? Con gusto. Me llamo Miguel y es efectivo, creo que es efectivo. Cuando when I first came here, cuando fui a la Xela, no puedo hablar, no puedo decir nada. I'm getting comfortable. Sí. Tengo más confianza. Sí. Puedes hablar, puedes ver. You can see that you're learning more with this method, yes. Because you think the exposure. Yes. So the exposure is very important. Being able to speak one-on-one is very important. And I imagine you have questions, it's easier, or certain things that you have problems, you can address those specific problems. Sí, todavía tengo preguntas. The questions never end, I think, in Spanish, as in many languages, I think we never stop learning. Do you have so far, do you have a favorite word in Spanish? Some word you like? I have a favorite word. Muy amable. Hola, soy Norma. Trabajo en la escuela desde hace 26 años y me encanta y disfruto mucho de mi trabajo porque siempre conozco gente muy interesante.
Qué bueno, muchas gracias. ¿Y me podrías hablar un poco de ti y de Sí. tu experiencia? Me llamo Kate Moody, yo soy una estudiante de medicina en Nueva York, en la escuela se llama Mount Sinai, y estoy aquí por 3 semanas para estudiar español, para mejorar mi habilidad a hablar con pacientes en el futuro en los Estados Unidos. Sí. Sí, me imagino que hay como mucha demanda para hablar con pacientes. Sí, mucha demanda. La mayoría de los pacientes son hispanohablantes o personas que hablan en español. Wow, qué interesante. Y este programa, ¿cómo te ha hecho tener como más confianza en hablar? ¿Te está ayudando? Cuéntame un poco. Sí, pues enfocamos a veces solamente en las conjugaciones para asegurarme que puedo entender el tiempo que ocurre cada síntoma. También enfocarnos en entrevistas médicas, entonces puedo elegir un tema como cirrosis o la colicistitis o algo así y hablar con mi maestra como si ella es un paciente para asegurar que puedo obtener la información que necesito para entender lo que está ocurriendo con mis pacientes. Pues qué interesante, ¿no? Tener como esa educación específica Sí. que necesitas y poder hacerlo en una escuela y con un hispanohablante. Sí, sí, claro, es algo muy difícil para encontrar, entonces siento muy thankful, no es agradecida que tenemos una relación con esta escuela para hablar más sobre la medicina, la español de medicina. Quetzaltenango somos una de las primeras escuelas que tenemos a muchos estudiantes de medicina. O sea, es un grupo multidisciplinario. Un grupo multidisciplinario el que viene, pero específicamente nosotros atendemos a muchos estudiantes de medicina, de veterinaria y obviamente también de salud mental, psicólogos, y a través de ellos los mandamos a clínicas. Obviamente por el tiempo de la pandemia pararon muchas situaciones a nivel mundial, pero nosotros también en el pasado hemos recibido estudiantes como Katy y que los enviamos a las clínicas a hacer trabajo voluntario. Y ellos están ahí interactuando con los médicos guatemaltecos, enfermeras guatemaltecas y obviamente compartiendo sus conocimientos. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Y bueno, los dejo, ya no las interrumpo. Gracias, Katy, felicidades, hasta luego, maestra. After visiting Miguel Ángel Asturias Spanish School and enjoying a slice of cake with them, I went to Celas Maya Spanish School, where I met the founder and director, Mr. Federico, and chatted with American and Dutch students traveling and learning Spanish in Guatemala. Muchas gracias, señor Federico, por brindarme esta entrevista. Me da mucho gusto estar aquí y mostrar a mis alumnos que pues hay muchas maneras de aprender y esta es una. ¿Me puede platicar un poco de su escuela? Claro. Bueno, buenos días. Aquí estamos en la mañana, aquí en Quetzaltenango, Guatemala. Quetzaltenango es la segunda ciudad de Guatemala. Tiene 2 nombres. Se le puede llamar Quetzaltenango o Xela. Quetzaltenango está en idioma náhuatl y significa tierra del Quetzal. Y Xela viene de Xelajú Nooj, que está en idioma quiché y significa bajo las 10 ideas, porque en el pasado el gobierno de esta ciudad estaba integrado por 10 personas, ¿verdad? Bienvenidos entonces a Xela. Y aquí está Celas Maya. Muchas gracias. Bueno, Celas Maya significa el Centro de Estudios Lingüísticos, Antropológicos y Sociales Maya. Porque como saben, el idioma no es una parte aislada de la cultura, es algo que está integrado, ¿no? Claro, estoy de acuerdo, sí. Entonces, ¿me puede hablar un poco del método de su escuela? Claro que sí, muchas gracias. Pues nosotros enseñamos y trabajamos el 1 a 1, o sea, las clases 1 a 1, en donde hay un maestro para cada estudiante. Vean ustedes, por 5 horas cada día o por 4 horas cada día, un maestro está con un estudiante. ¿Eso qué es lo que permite? La aceleración del proceso de aprendizaje, ¿verdad?
Esa es la modalidad. En cuanto a la metodología que nosotros utilizamos es el método comunicativo. Bueno, el método comunicativo se centra en la utilidad del idioma, no tanto en la gramática, no tanto en las reglas, en la teoría del español, sino en el uso. Naturalmente que también conocemos y sabemos muy bien lo que es la gramática y trabajamos la fonética con nuestros estudiantes, pero eso es como una herramienta, ¿verdad? Y entonces aquí se empieza, se empieza los días lunes, cada lunes empieza un grupo nuevo de estudiantes. Los profesores hacen primero una evaluación para el diagnóstico del nivel del estudiante. En base a esta información y en base a los objetivos y los intereses, el nivel del estudiante, ya se hace un plan para el tiempo que está el estudiante aquí y para la semana, ¿verdad? De tal modo que nosotros incluyamos los intereses realmente del estudiante y con las sugerencias de los profesores. Eso es cada lunes. Ya luego, cada día, pues se desarrollan las diferentes áreas, la comunicación, la lectura, redacción, escucha y esas áreas del español. Para nosotros lo más importante es que el estudiante use el español, que no lo aprenda, que lo use, que lo disfrute, ¿verdad? Eso es. Y entonces en base a ello pues desarrollamos todo nuestro proceso. No sé si me presenté, perdonen, no siempre estoy ante micrófonos, No, entonces no me he presentado. Mi nombre es Federico Velázquez y soy el director y fundador de esta escuela hace 23 años, exactamente. Director y fundador. Hace 23 años. Así es, 23 años tiene esta escuela de estar funcionando. Hemos tenido la suerte, hemos tenido la dicha de servir a bastantes estudiantes de muchas partes del mundo, especialmente y por el número de Estados Unidos y por la vecindad con Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues ahora hay muchos holandeses, hay de diferentes partes del mundo realmente. Muchos estudiantes vienen de climas un poco fríos, entonces aquí disfrutamos el sol en directo, ¿no? Entonces, y eso tratamos, que nuestros espacios estén, pues que los estudiantes se roten, porque naturalmente nadie está en el sol todo el tiempo y eso les permite disfrutar del sol bastante y de nuestro jardín, ¿verdad? Que es un espacio, porque también los espacios, el ambiente de aprendizaje es muy importante para tener un provecho, ¿verdad? Si estamos muy encerrados, si el ambiente no es propicio, no se logra. Exactamente, no se logra el objetivo, ¿verdad? Pues qué gusto, muchas gracias por hablarme de su escuela y ahora pues lo que les quiero mostrar es, el señor Federico me invitó a un café y es en la cafetería de la escuela y un café riquísimo, entonces dije, pues qué bonita cafetería y la tengo que mostrar. Pues sí, claro. Vamos. Normalmente cada día a las 8:30 de la mañana ofrecemos un café expreso, cappuccino, latte, chocolate con leche. Aquí nosotros tenemos dos elementos muy importantes para la historia y la cultura de Guatemala. Pues el café, que está muy relacionado con la historia colonial, y el chocolate, que es una bebida y es un grano producido en Guatemala, que es muy relacionado a la cultura maya, ¿verdad? Entonces hay esa fusión, ¿verdad? Entonces tenemos un curso que se llama Español, con aroma de café y sabor a chocolate. ¡Ay, qué bonito! Donde desarrollamos más esos conceptos, ¿verdad? Pero en este momento yo voy a ofrecerles un doble. ¿Un con cappuccino leche? doble? Hola, un café negro, por favor. Sí, ¿negro? Sí, ¿Sencillo o doble? sencillo. Cappuccino para bien. ¿Café negro para ti, Bebe? En la mañana, cappuccino con 2 espresso
y a un vaso. Solo una. Sí. Entonces tomas 3 expresos Así. Sí. Muchas gracias por mostrarme esta parte de la escuela muy mágica y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.